2:37 de la tarde, ya nos acompaña en nuestros estudios el ministro de Justicia, Daniel Figalo, quien justamente hoy se ha presentado, pues, ministro, usted ya tiene conocimiento, una nueva entrevista que ha dado el expresidente Alberto Fujimori ahora a un medio de comunicación distinto también. Así que, bueno, quisiera por favor empezar por ahí. Esto ha sido aprovechado además por los congresistas fujimoristas en decir de que no existe, ¿no?, claramente una norma que prohíba al expresidente dar declaraciones a los medios de comunicación. Primero que todo, ¿de qué manera toma una nueva entrevista dada por el expresidente Alberto Fujimori? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar acá, Gerardo, y a través de este medio comunicar cuál es el marco normativo y cómo son las disposiciones que rigen a los internos que están purgando penas o siendo procesados en los establecimientos penitenciarios, independientemente de dónde se encuentren. Yo creo que es muy importante clarificar ese asunto. Yo no quisiera tratar ahora, digamos, en esta misión que me llama a comunicar los asuntos vinculados con la normativa, tratar un caso específico, sino un asunto que aplica a todos los internos que están en el régimen ordinario. Y precisamente creo que eso es muy importante aclararlo, no solo de cara a la comunidad que tenga que conocer cuáles son las reglas que rigen estas relaciones entre la comunidad entera, la sociedad libre si se quiere, o aquella que está sometida a una pena privativa de libertad, sino a la comunidad penitenciaria también. ¿Qué clase de internos están en el régimen ordinario al que pertenece, por ejemplo, el expresidente Fujimori? Las personas que han cometido un delito pueden ir progresionando y son clasificados respecto a cómo es su conducta. O también pueden ir regresionando. El hecho concreto es que si los delitos son muy graves, o los procesos sobre los cuales se instaura el delito son muy graves, entonces podrá estar en un régimen cerrado. Pero a través de toda una acción de tratamiento puede ir progresionando hasta llegar a un régimen abierto o ordinario. En el caso de él es ese caso. Abierto no significa que esté en la calle, ¿no? Ordinario no significa que esté en la calle, sino que tiene unas posiciones mucho más amplias respecto a sus, por ejemplo, horarios de visita, sus horarios de salida de la celda, etcétera, incluso el tema de comunicaciones, mucho más amplio que el de otros internos. Ese es el asunto. Ahora, hay congresistas, incluso del oficialismo, que cuando se les dice, congresista, ¿hay algún problema porque el expresidente declara en los medios de comunicación? Y ellos dicen, es como si Abimael Guzmán declararía en los medios de comunicación. ¿Abimael Guzmán qué clase de régimen tiene? ¿Es el mismo que el expresidente Fujimori? No, Abimael Guzmán tiene un régimen cerrado, especial. Eso habría que decirle entonces. Sí, no, de ninguna manera. Pero sin embargo, todos los que tienen un régimen ordinario como el de Fujimori tienen el mismo estatuto penitenciario. Yo lo que quisiera precisamente comunicar, y además a la comunidad penitenciaria también, este asunto. ¿Cuál es el estatuto y dónde aparece el estatuto penitenciario de todos aquellos que están en este régimen ordinario tal cual lo está Fujimori? El estatuto lo establece la ley, y la ley es el Código de Ejecución Penal. Es decir, en este código, que ya tiene muchos años, se establece cuáles son las reglas que tiene que tener un interno dentro de los establecimientos penitenciarios y un interno como Fujimori, como todos los que están en la misma condición. Y ahí se establece el marco de los derechos. Es más, el artículo primero de ese código dice que los internos tienen los mismos derechos que las personas en libertad, con las limitaciones impuestas por la ley y por su sentencia. Y entonces lo importante es saber cuáles son las limitaciones que pone la ley. Y las limitaciones que pone la ley establecen el artículo 37 de este Código de Ejecución Penal, que son: los internos tienen derecho a comunicarse con sus familiares, amigos de buena reputación, o, por ejemplo, corporaciones o entidades diplomáticas cuando son extranjeros, etcétera. Entonces ese es el marco. En el caso de los internos, y creo que esto es muy importante, de todos los internos en los establecimientos penitenciarios, la regla es esa. En cambio, los que estamos en libertad, tenemos permitido todo, salvo lo que está prohibido. Claro. En el caso de los internos tienen prohibido todo, salvo lo que está permitido. No, porque si no sería tremendo. Por ejemplo, tendríamos que tener un régimen y un código que diga cuánto tiempo puede estar en la celda, cuánto tiempo puede usar un baño, cuánto tiempo o cómo puede usar. Por ejemplo, ¿acaso en el código podría haber una disposición que diga no puede invitar a una reunión a la fiesta de su cumpleaños? Ahora, usted no puede, ¿no? ¿O claro, puede? A una... Pero no, o sea, un interno puede invitar
a su fiesta de cumpleaños a la gente que quiera como uno en libertad? No, Ya, pero no está esa prohibición así expresa. ¿Por qué? Porque lo que dice el Estatuto Penitenciario de los internos en la ley es que se rige por lo que dice la ley. Y la ley solo establece un marco de comunicaciones. Ahora, ¿se podrán establecer mayores facilidades a la comunicación? Sí. ¿A través de qué? A través de unas recompensas. Y esas recompensas lo establece el Instituto Nacional Penitenciario. Ya. Las da, las puede quitar. Y si alguien transgrede las normas de seguridad, que esa es una norma de seguridad establecida en el Código, las comunicaciones, entonces podrá ser pasible cualquier persona que esté en ese régimen a una sanción. Entonces el INPE, en base a ese régimen, podría dar mayor flexibilidad, pero no puede dar mayores restricciones, si se quiere decir. Correcto, en base a lo que existe. correcto. Efectivamente, así es el asunto. Por ejemplo, en las comunicaciones también está la comunicación con el abogado, ¿no? No puede restringir la comunicación con el abogado, ¿no? Conforme a lo que está en el Código. Y entonces no puede bajar más ahí. Ese es su límite, en efecto. Y también ese es el derecho que no se le puede restringir al interno. Ahora, ministro, algunos actores políticos dejan entrever de que este gobierno pues se ha ensañado con el expresidente Alberto Fujimori y que incluso hasta manipulan este tipo de régimen y las normas que están establecidas. Miren, yo recibo y escucho, ¿no?, una serie de cuestionamientos respecto que, por ejemplo, nosotros dirigimos investigaciones, impulsamos situaciones para que declaren en contra de procesados, queremos, digamos, efectuar maltratos a los internos o a algún interno, como el caso de Fujimori. Eso está muy lejos de cualquier actividad del gobierno y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay un sello que es importantísimo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el sello de la institucionalidad. Quiere decir que nosotros respetamos a los órganos que realizan las funciones que deben realizar. Entonces yo jamás penetraría en el campo del INPE, que es el encargado de evaluar los hechos y establecer las sanciones. Y es más, si el interno considera que esa sanción es injusta o inadecuada, entonces podrá reclamarla, primero en la zona administrativa o a través de los procesos judiciales. Y nosotros jamás interferimos en eso. Es más, cuando hemos tenido sentencias en contra, siempre hemos acatado. Bien, el expresidente Fujimori ha mencionado en esta última entrevista que ha dado que él tiene derecho a la libertad de expresión y señaló que ha estado incomunicado sin un proceso administrativo por alrededor de 5 días. Suponemos que él se refiere a lo anunciado que iba a recibir una sanción por haber dado la primera entrevista. Dice que no tuvo ningún proceso administrativo y se la aisló básicamente por 5 días. Quisiera relevar este tema que ha sido, digamos, el tono de esta, digamos, comunicación hacia la comunidad. En primer lugar, yo no soy aquel que impongo las sanciones a los internos. ¿Ya? Por eso que mi comunicación va en términos generales. Lo que quiero decir es, el INPE es el que evalúa respecto a las conductas de los internos, aplica la normativa que, como te digo, está en el Código de Ejecución Penal y las facultades para sancionar que tiene el INPE. Eso hace en cada caso concreto. Yo lo que estoy dando es un marco, ¿no es cierto?, claro, normativo en el cual se tiene que basar el INPE. Claro, ministro, pero al decir esto el expresidente Fujimori deja entrever de que el mismo INPE, que es justamente de quien depende regular todo esto, no lo está haciendo de manera correcta. Y también aparece una situación sobre esto. ¿Cómo es posible que el expresidente pueda dar otra segunda entrevista si se supone que le habían cortado la línea telefónica y que se supone que después de esto se hizo una conferencia, se anunció, se dijo incluso de que el presidente o el expresidente Fujimori era el reo más caro del Perú? Entonces suponemos que iban a haber mayor control, ¿no?, mayor verificación. ¿Cómo es posible que se vuelva a realizar una entrevista? Yo creo que aquí hay elementos importantes que han tenido en consideración para poder evaluar esta situación en concreto. Una de ellas es la flagrancia, la evidencia concreta, ¿no es cierto?, de que se está produciendo una transgresión. Y una transgresión porque además en el Código establece que hay faltas leves cuando hay una indicación directa, ¿no?, del jefe de seguridad para que haga algo un interno y no la hace. ¿Qué pasa si en cualquier prisión eso ocurre? ¿No? Ocurre que el interno no quiere salir de su celda, quiere quedarse ahí adentro, tiene que salir y le dice, salga usted, y no sale. Entonces se va a producir una sanción inmediata, leve.
¿Por qué? Porque es en flagrancia lo que está ocurriendo. Ese ha sido seguramente el criterio en este caso específico. Pero además el tipo de sanción que se impone es una sanción de restricción momentánea de un elemento que es la comunicación, como lo establece el código también. Pero no se cortó la línea entonces. Seguramente sí, porque él le está diciendo que no ha podido comunicarse, se ha cortado y después se ha restablecido. La información que tengo, y seguramente esta la podrá ampliar el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, es que luego de producido este asunto se le ha notificado cuáles son las situaciones en las que ha ocurrido, los hechos que han ocurrido y las normas que se aplican al señor Fujimori, y se le ha establecido también una lista que él mismo ha afirmado que sería cuáles son las personas que él debería llamar. Y que está autorizado. ¿Se le ha pedido que haga esa lista? Y la habría hecho. El presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el jefe, creo que va a poder dar más detalles sobre esto, y aún así no ha respetado esa situación, que es la que determina pues el jefe de seguridad y la dirección de ese establecimiento penitenciario. Lo que pasa que creo yo que el interno Fujimori pues no quiere cumplir ninguna norma. Desde que dice que él no debería estar interno, porque ha sido condenado injustamente. Bueno, pero eso todos los internos lo dicen, ¿no? Desde ahí, entonces, imagínese, desde ahí, entonces todo lo que se establezca a través de las disposiciones de seguridad, aseo, higiene, lo que sea, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional Penitenciario y de los establecimientos, no las deben cumplir. Ahora, no podría ser, ¿no? Claro. Estaríamos en un mundo caótico respecto de la situación vinculada con el régimen de seguridad y disciplina. ¿Usted está satisfecho con la gestión de José Luis Pérez Guadalupe? Muy satisfecho, muy satisfecho. Realmente el tema penitenciario es un tema muy complicado. ¿No se le está yendo de las manos justamente este tema del expresidente Fujimori? Me parece extraordinario que orientes por ahí esta entrevista, me parece, porque me da una oportunidad trascendental para comunicar una serie de asuntos. El tema penitenciario no solo es Fujimori. Fujimori en realidad está en una prisión de una naturaleza especial por su digamos, infraestructura, atendiendo a ciertas condiciones de seguridad. Ahora, sin embargo, el problema penitenciario es enorme. Claro. Tenemos cerca de 25.000 habitaciones para prácticamente 70.000 internos. Pero es un solo interno, pues si no puede controlar a un solo interno, ¿cómo? Pero si usted me dice que si estoy satisfecho con el señor Pérez Guadalupe respecto de su gestión, entonces me pregunto, ¿qué está haciendo respecto de los problemas que ocurren con tener habitaciones para 25.000 y hay 70.000? Es más, están entrando cerca de 1.000 mensuales. ¿Cómo estamos afrontando esa situación con el Consejo Nacional Penitenciario? Muy bien, ¿por qué? Porque se están construyendo nuevas prisiones, una que ya se instaló la primera piedra en Cajamarca, una en Chincha, 5 megapenales, nuevos sistemas de tratamiento, programas para los adolescentes o los jóvenes que quieren rehabilitarse sin posibilidad de reincidir. Es decir, hay muchas acciones que se esconden. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo a uno. Claro. Ahora, ¿de quién depende, y esto es una consulta que en verdad quisiera que la aclare, ¿de quién depende de que el señor Pérez Guadalupe permanezca en el cargo? ¿De usted, ministro? Claro. Claro. ¿Usted, entonces, no, yo perfectamente, sí, okay. Claro que sí. Bien, y yendo al tema Fujimori nuevamente, él mencionó hace unas semanas atrás de que era víctima de tortura incluso y que había dejado una especie de denuncia contra usted y la actual canciller Eda Rivas. ¿Tiene algo que decir sobre eso? Bueno, no creo que este asunto merezca mayor comentario de mi parte, ¿no? Este asunto lo ha presentado ante el Ministerio Público evaluará, pero... ¿Se quiere victimizar al señor Fujimori? Yo no quisiera, digamos, brindar hipótesis respecto a los comportamientos de un interno, qué es lo que quiere hacer o cuál es su estrategia, ¿no? Él, si considera con su abogado que se le está torturando, o yo, o la ministra de Rivas, yo no entiendo cómo, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque también los abogados deben saber orientar adecuadamente a sus patrocinados, porque pueden estar siendo pasibles de falsas denuncias. ¿Y usted podría opinar también si lo ve enfermo al señor Fujimori? Delicado de salud, me refiero. ¿Qué le parece, por ejemplo? Yo aprecio, ¿no es cierto? Y esto es una cuestión positiva, ¿no? Que según el despliegue, ¿no? La comunidad puede ser testigo de que el interno Fujimori está siendo bien tratado en el establecimiento donde se encuentra, ¿no? Y es el que le corresponde en todo caso. Bueno, sí, hasta el momento sí. ¿Y qué le parece la opinión que dio, por ejemplo, el congresista Daniel Abugataz, que dijo de que le recomendaba a la familia de Fujimori que lo lleve a cumplir su sentencia a Japón? Esto no es posible legalmente, ¿verdad?
Bueno, no. Efectivamente, yo no he escuchado esas declaraciones del congresista Daniel Abogotás, ¿no? Pero él está cumpliendo una pena privativa de la libertad por una sentencia dictada por una corte imparcial, ¿no? Que ha dictado, y la ley es una ley que se aplica para él. Entonces no podría establecerse esta situación especial, ¿no? Para terminar, ¿es verdad, también usted cree de que, y es cierto, perdón, que Fujimori es el reo más caro del Perú? Bueno, sí, cuesta mucho dinero. ¿Por qué? Porque es un reo que está en un establecimiento especialmente dedicado para él, con un director especialmente para él, con una persona de asistencia para los asuntos vinculados con su salud para él, con una ambulancia también para él. Es decir, es una situación que yo creo que, dada la situación especial de seguridad, tiene que proveerse también de todas las condiciones para su atención. ¿Por qué? Porque nosotros no torturamos, porque nosotros sí consideramos su trato digno y el más adecuado, ¿no? ¿Cuánto cuesta, ministro? No tengo la cifra exacta y no quisiera dar una cifra inadecuada, ¿no? ¿Algo último que quiera agregar justamente para ir terminando? Sí. Aprovecho, digamos, esta oportunidad también para dirigirme a la comunidad y sobre todo como ministro de Justicia y Derechos Humanos, que hay un asunto de deslinde trascendental que creo que tenemos que hacer en este momento, que en efecto es una crisis que se está atravesando a propósito de estas circunstancias que se han encontrado, que nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y además con el propio Presidente de la República, con la Procuraduría Anticorrupción y con todas nuestras oficinas dedicadas a determinar quiénes son los responsables y hasta dónde llega esta situación, vamos a actuar con firmeza. Deslindamos totalmente que exista un aparato institucionalizado para poder procesar, digamos, situaciones paralelas a la actividad democrática del Estado. Y si encontramos remanentes o fórmulas que se han enquistado de alguna manera y no han podido ser extirpadas, nosotros vamos a ir hasta el fondo. Nosotros no somos un gobierno que lo que busca es destruir las instituciones, como se hizo en el pasado. Las instituciones han sufrido mucho, la prensa sufrió mucho, el Ejecutivo, el Consejo Nacional de Magistratura, el Tribunal Constitucional, todas las organizaciones. Y nosotros no entramos en esa línea. Precisamente nosotros estamos en la línea de la democracia y también tenemos que resolver varios asuntos y lo vamos a hacer con firmeza, pero deslindamos todos esos propósitos. Ministro, ¿debemos esperar una nueva entrevista del expresidente Alberto Fujimori? Mire, la verdad que ver el futuro es bien complicado, pero yo creo que sí es pertinente tu pregunta, ¿no? El mecanismo, yo hablé de una directiva de comunicaciones, y el mecanismo a través de la directiva de las comunicaciones lo que provee son estas cartas, ¿no es cierto?, y estos sistemas que vamos a ver ir contratando con las propias operadoras telefónicas para que no puedan hacer este tipo de llamadas y solo puedan llamar a aquellos teléfonos que están autorizados los familiares. Ese es un asunto que se tiene que organizar, pero espero hacerlo y esperamos hacerlo con la colaboración también de los proveedores de comunicaciones lo más rápido posible. Bien, ministro. Bueno, se ha referido, aclarado, además nos ha dado una cátedra aquí, de verdad, de todo lo que significa el derecho y el régimen penitenciario del expresidente Alberto Fujimori, pero ha ratificado además en el cargo al señor José Luis Pérez Guadalupe. Sin duda. Bien, muchas gracias, por favor, ministro de Justicia Daniel Figalo.